Hola compañeros, mi nombre es Macarena Ferrada, soy interna séptimo año y hoy día les voy a hablar sobre el sangrado uterino normal o más bien conocido como SOA. A modo de introducción, decirles que entre el 3 al 30% de las mujeres en edad reproductiva va a padecer algún sangrado uterino normal en algún momento. Un tercio de las consultas ginecológicas ambulatorias es por un sangrado uterino normal. Y la etiología más frecuente son patologías estructurales, la disfunción ovulatoria y trastornos de la hemostasia o neoplasias propiamente tal. ¿Ya? La importancia de conocer y saber estudiar y tratar los sangrados uterinos se debe a que es una importante causa de anemia por déficit de fierro, entre un 21 y un 67%, interfiere con las actividades básicas de la vida diaria y aumenta la sospecha de neoplasia. En cuanto a la definición, lo que nos plantea la FIO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, es que el sangrado uterino normal es cualquier variación sintomática de la menstruación normal, incluyendo el sangrado intermenstrual. ¿Ya? Y dentro de ellos define el sangrado agudo o el sangrado crónico. Y dentro del agudo es un episodio de sangrado uterino en una mujer en edad reproductiva que no está embarazada, que es de una cantidad suficiente para requerir una intervención inmediata para evitar una mayor pérdida de sangre. En cuanto al sangrado crónico, tenemos que es un sangrado del cuerpo uterino que es anormal en frecuencia, regularidad, duración y o volumen y ha estado presente durante al menos los últimos 6 meses. Entonces, para saber lo que es un sangrado uterino normal, y tenemos que saber lo que es la normalidad primero, ¿ya? Tenemos que la menstruación normal es un proceso cíclico que consta de una frecuencia, una regularidad, una duración y volumen estipulados que nos dan características normales. Dentro de la frecuencia sabemos que es un episodio de sangrado menstrual que viene cada 24 a 38 días. La regularidad tiene una variación normal de entre 7 a 9 días con una media de más o menos 4 días. La duración va desde 4.5 a 8 días, pero lo normal es que sea menos de 8 días de sangrado. Y el volumen es difícil de cuantificar, tiende a ser más bien subjetivo, pero en cuanto al objetivo es entre 5 a 80 ml. ¿Ya? En cuanto a lo subjetivo, muy pocas mujeres consideran que tienen una hipermenorrea o un sangrado excesivo. Se habla de cerca de un 20% ha comentado que tiene un sangrado normal y que es excesivo, siendo que tienen más de 80 ml de pérdida en cada ciclo, ¿ya? Pero como les decía, esto es totalmente subjetivo y tenemos que estar atentos a las pacientes que realmente consulten porque están alterando sus actividades de la vida diaria o están presentando un cuadro anémico secundario a estas pérdidas. Bueno, aquí les dejo un algoritmo del estudio de lo que es el ciclo normal menstrual de las mujeres en edad reproductiva. Sabemos que también perimenstrual y perimenopáusico pueden haber alteraciones del ciclo, pero esto tiene que ver con alguna desregulación hormonal. Sabemos que perimenstrual vamos a tener ciclos que no llegan todos los meses y esto se va regularizando con el pasar del tiempo, ¿ya? Y perimenopáusica también tenemos que va a estar acortándose los ciclos o van a llegar más seguidos hasta que finalmente llega la menopausia y ya no tenemos más sangrado. Y dentro de la edad reproductiva van a tener que evaluar lo que es la normalidad, que es lo que comentamos anteriormente entre frecuencia, regularidad, duración y volumen. Y recordarles que el volumen es algo totalmente subjetivo y que ustedes tienen que estar atentos a lo que la paciente refiere como anormal, ya que es muy difícil cuantificar cuánto es el volumen que está perdiendo la mujer en cada ciclo. Por lo tanto, si la paciente manifiesta que es anormal, que está manchando más toallitas de lo normal, que las toallitas se le sobrepasan o que está con anemia, tenemos que poner ojo. Bueno, a modo de clasificar, la FIGO nos propone este acrónimo que es el PALM-COIN, a modo de que podamos enfocar los estudios diagnósticos y saber la patología que nos está generando este sangrado uterino normal en mujeres en edad reproductiva. ¿Ya? Dentro del PALM tenemos las que son las causas estructurales. Primero vamos a tener los pólipos, que ya pueden ser endometriales o endocervicales, la adenomiosis, los leiomiomas, que tienden a ser los que sangran los submucosos, también las patologías malignas y la hiperplasia. Ya esta la vamos a sospechar en toda paciente que tenga riesgo para generar una hiperplasia a nivel endometrial. Luego en las causas no estructurales, que son la parte del COIN, tenemos la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, causas endometriales, causas iatrogénicas y las que no han sido clasificadas aún. También dentro de esto, la FIGO nos informó que el diagnóstico que frecuentemente se utilizaba como hemorragia uterina disfuncional
podría englobar lo que es coagulopatía, disfunción ovulatoria y causas endometriales. Bueno, y dentro de las etiologías estructurales vamos a dar unas breves palabras de lo que son las causas. Estas causas ustedes las van a estudiar por separado, cada uno lleva una clase y lleva su manejo adecuado y estipulado para cada una de ellas. Pero comentarles que pólipos son tumores epiteliales localizados que se encuentran en el endometrio y endocervicales y que pueden ser los causales de desangrado. Aquí dentro de todas las casillas les dejo el AV, que es Abnormal Uterine Bleeding, que es la sigla con la que lo van a reconocer generalmente en literatura en inglés, ¿ya? Y va a ir seguido de la P, la L, la A o la M, según, dependiendo de la causa que estén nombrando. Luego tenemos los leiomiomas, que son neoplasias benignas del músculo liso, y los que sangran tienden a ser los submucosos. Recordar que tenemos una clasificación específica para los leiomiomas. Tenemos los miomas que son submucosos, los que son intramurales y que son los serosos, pero los que van a sangrar son los que están más hacia la cavidad uterina, ¿ya? Una pregunta que les van a hacer, a mí me la hicieron en el internado y aquí se las dejo, es por qué sangran los miomas. ¿Ya? Son 4 las razones. Una de ellas es porque hay dilatación de las vénulas por compresión propia del mioma hacia las vénulas de la superficie y eso hace que esto sangre. Luego tenemos el aumento de la superficie endometrial, por lo tanto tenemos más superficie sangrante. También el aumento de las prostaglandinas a nivel endometrial, que también genera que sangre. Y también podemos tener erosión del endometrio, ya sea por un mioma a nivel submucoso que está comprimiendo la otra pared del endometrio y hace que este sangre. Luego tenemos la adenomiosis, que es un tejido glandular de tipo endometrial y estromal que está dentro del miometrio, que este sangra y también genera mucha dismenorrea, así que ese es el signo característico por el que van a, síntoma, perdón, por el que van a preguntar las pacientes. Luego tenemos la malignidad hiperplasia, que dentro de ella tenemos la hiperplasia endometrial con atipia y el carcinoma o sarcoma, que lo tenemos que sospechar en toda paciente que tenga factores de riesgo para una hiperplasia endometrial, ya sea pacientes obesas, que tienen disfunciones ovulatorias crónicas, que tienen uso de estrógenos sin contraposición progestágena, que nos podrían contribuir al desarrollo de alguna neoplasia a nivel endometrio. Ahora, en las etiologías no estructurales, vamos a tener la primera, la coagulopatía. Principalmente tenemos que sospechar de von Willebrand, que es de las coagulopatías más frecuentes y es la que podemos hallar en estas pacientitas que consultan por sangrado. Dentro del endometrial tenemos los trastornos primarios del endometrio, que estos pueden estar sangrando de manera intermenstrual, ya sea porque este endometrio no logra engrosarse y mantenerse de este tamaño y sangra intermenstrualmente. O también tenemos que pensar en algunas patologías como la ITS, que la clamidia genera sangrado intermenstrual y tenemos que tenerlo en mente. Ya, dentro de las disfunciones ovulatorias tenemos la anovulación, ya sea por procesos de muchos test, pacientes que son eh, deportistas extremas, que pueden tener anorexia o mucho estrés en el trabajo, etcétera, que pueden tener una alteración a nivel del eje hipotálamo hipoficiario y que estén generando disfunciones ovulatorias. ¿Ya? También tenemos pacientes que tienen ovulaciones poco frecuentes, que pueden relacionarse también a estrés, y eventos lúteos que son sangrados intermenstruales que pueden estar ocurriendo de manera normal. En cuanto a las iatrogénicas, tenemos los dispositivos intrauterinos que pueden generar sangrado y fármacos, ya sea los anticonceptivos, sabemos que fármacos anticonceptivos con dosis muy baja de estrógeno pueden generar sangrado como spotting, y esto está dado porque no logramos generar un estroma gordito que se pueda sujetar por sí solo y este sangra intermenstrualmente. También tenemos las terapias de reemplazo hormonal, las terapias de anticoagulantes vía oral o fármacos que causen hiperplastinemia y que alteren también el eje hipotálamo hipoficiario, como los antipsicóticos de primera generación, sobre todo el haloperidol, o que alteren el metabolismo de la dopamina, como los antieméticos, sobre todo la metoclopramida y la domperidona. Entonces, para la evaluación inicial, vamos a tener a una paciente en edad fértil que está consulta porque tiene un sangrado, ¿ya? Este puede ser un sangrado intermenstrual, puede ser que su regla sea muy abundante, puede que esté presentándose porque tiene una anemia secundaria al sangrado menstrual, etcétera. Así que lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis y un examen físico para identificar qué es el útero el que está sangrando. Recordarles también que no es la única región anatómica que podría estar sangrando.
sino que también puede ser el tracto urinario o el tracto gastrointestinal o también el tracto genital inferior y que no sea propiamente del útero. ¿Ya? Entonces tenemos que preguntarle a la paciente si tiene relación con el ciclo, si esto es un sangrado intermenstrual cíclico o acíclico, si un sangrado cíclico puede estar que siempre aparezca todos los meses entre el ciclo y esto está relacionado principalmente con la ovulación, que puede reconocerse como un spotting chiquitín que aparece aproximadamente entre un 10% de las mujeres sanas en edad reproductiva, ¿ya? Y esto es completamente normal y sea por alteraciones a niveles hormonales. Las pacientes que consulten por un sangrado premenstrual cíclico o sangrado intermenstrual postmenstrual puede deberse a efectos en la fase lútea, como una hemorragia tardía del ciclo, u otras alteraciones como pólipos, endometriosis u otras causas. ¿Ya? El sangrado intermenstrual acíclico, es decir, que no tiene relación con el ciclo propiamente tal, nos habla más bien de lesiones benignas, puede ser una cervicitis crónica, pólipos, etc. O también podemos ser mal pensados y sospechar un cáncer de cuello o de endometrio. ¿Ya? También preguntarle la relación que este tenga con el coito. Las pacientes que consultan por un sangrado postcoital frecuente sugieren una patología del cervix, por lo tanto, sí o sí vamos a tomar el PAP en caso de que nuestra paciente nos consulte por sangrado uterino normal. ¿Ya? También preguntarle si es usuaria de estrógenos o progestágenos. Como ya les comentaba, los niveles hormonales también influyen en la mantención y la eliminación del endometrio, por lo tanto también es un antecedente a recabar. También es importante para diferenciar qué lugar está sangrando, es preguntar dónde mancha la toallita, si es que ocupa, por ejemplo, si es como en la zona media o es más hacia posterior, si tiene relación con la defecación o con la orina, si ya se ha tocado alguna lesión a nivel perianal o si está con síntomas de infección urinaria o entre otras, que nos puedan hacer sospechar que no está sangrando el útero, sino otras regiones. Aquí les dejo una tabla, es muy extensa, pero para que tengan en imagen de que tenemos todo un mundo de causas de las que podrían estar sangrando. Ya tenemos causas uterinas, cervicales, de la vulva, podemos tener del tracto genital inferior, podemos tener por trauma, drogas o otras enfermedades que no están relacionadas con el tracto genital, entre otras. Por lo tanto, tenemos que saber escarbar y buscar en la historia y propiamente en la anamnesis para poder identificar qué lugar es el que está sangrando, ¿ya? Ahora bien, ya tratamos de identificar qué lugar es el que sangra. El segundo paso que tenemos que tomar es ver si nuestra paciente es premenárquica o posmenopáusica, ¿ya? Sabemos que la paciente premenárquica es una paciente que va a tener una alteración hormonal en su ciclo. Este ciclo todavía está desordenado, está algo inmaduro, por lo tanto, todavía vamos a tener sangrados que no lleguen con un ciclo definido todos los meses, puede ser de 2 meses que se salte 3 meses, y esto también va a ser normal, ¿ya? También tenemos que buscar signos de infección, de cuerpo extraño en las niñas más pequeñas, trauma, siempre también en pacientes más pequeñas que no tengan una buena historia o constitución familiar o que ustedes vean signos o rasgos en la niña que nos hagan sospechar trauma o abuso sexual, tenemos que también buscarlo y también podría ser malignidad, pero esto es mucho más raro. Y la paciente posmenopáusica, que ya se nos escapa de lo que es la edad reproductiva, pero quiero dejárselos también porque tenemos que tener súper en claro que toda mujer posmenopáusica que sangra de la cavidad uterina, tenemos que sospechar malignidad y tenemos que tomar todas las medidas para pesquisar y etapificar si es necesario alguna posibilidad de lesión maligna. Como tercer lugar, en nuestra evaluación, tenemos que confirmar o negar que la paciente esté embarazada. Por lo tanto, a toda paciente que consulta por un sangrado uterino normal se le debe realizar un test de embarazo porque podríamos estar frente a causas de menorragias del primer trimestre, ¿ya? Y esto ellas podemos tener un aborto, sospecha de embarazo todavía, podemos tener un embarazo ectópico, podemos tener una enfermedad trofoblástica gestacional o entre otras, sí que también tenemos que descartar o confirmar que nuestra paciente esté cursando un embarazo. Ahora bien, un algoritmo resumen que lo encuentro muy útil, este lo saqué de la PUC. Entonces tenemos que toda paciente que consulta por alteración en el flujo rojo, es decir, un sangrado uterino normal, vamos a hacer una anamnesis, un examen ginecológico para asegurarnos de dónde sangra. Y si tenemos que no es uterino, tenemos que sospechar que es de cuello, vulva, vagina, uretra o recto y vamos a
a indicar el tratamiento específico. Si logramos identificar que viene del sangrado uterino, es decir, vamos a hacer nuestra especuloscopía y vamos a ver que el sangrado viene a través del orificio cervical externo, tenemos que fijarnos en la paciente. Tenemos que saber si es una paciente nea fértil. Lo primero que tenemos que descartar es que la paciente esté embarazada. En el caso de que sea positivo, tenemos que hacer una ecografía transvaginal y hacer el manejo como una menorragia el primer trimestre. ¿Ya? En cambio, si nuestro test de embarazo sale negativo, tenemos que evaluar qué tipo de sangrado es, ver la edad y el examen físico y con esto el tratamiento específico, pensando siempre en las causas benignas o ya sea estructurales o no estructurales que podrían estar generando este sangrado uterino normal. En cambio, si nuestra paciente es posmenopáusica, tenemos que hacer una evaluación del endometrio a través de una ecografía transvaginal. Tenemos que ver si tiene un endometrio engrosado, que esto es totalmente anormal, por lo tanto tenemos que hacer una biopsia y hacer el tratamiento específico según la biopsia y versus si tenemos un endometrio que está atrofiado, tenemos un manejo expectante, repetir nuestra eco y ver qué sucede con esta paciente, pero siempre tener en ojo que podríamos estar en contexto de malignidad. Entonces, la anamnesis, datos importantes que tenemos que recabar. Primero, tenemos que caracterizar el sangrado. Tenemos que si es cíclico o acíclico, como ya veíamos, si es intermenstrual, premenstrual o postmenstrual, si es que está generando una anemia o no, si es que tiene síntomas acompañados de anemia también, si es que está más fatigada, si ha notado palidez, si es que ha notado, no sé, desconcentración, entre otros, si ha necesitado una biopsia previa y cómo fue el resultado de este, si es que es usuaria de métodos anticonceptivos, si es que tenía un factor precipitante, si es que está en alguna situación de estrés, tiene trastorno de alimentación o cualquier patología o circunstancia que nos esté alterando el eje hipotálamo hipoficiario y los síntomas asociados que vienen acompañando este sangrado. ¿Ya? Tenemos que recabar antecedentes gineco-obstétricos como fecha de última regla, también ver si es que esta paciente ha estado embarazada previamente, si fue por parto vaginal o fue por cesárea, ya que se plantean también posibilidades de que un defecto de la cicatriz de cesárea sea la responsable del sangrado uterino normal. También ver si es que tiene la paria cumplida, si es que es histerectomizada, etc. En cuanto a la historia menstrual, tenemos que recabar lo que es la normalidad para ella, previo a este sangrado uterino normal, o si es que esta siempre ha tenido sangrado uterino normal, entonces tenemos que ver qué es normal en cuanto a frecuencia, regularidad, volumen y el ciclo propiamente tal. ¿Ya? En cuanto a la historia sexual, es importante recabar datos de posibilidad de ITS. Sabemos que la clamidia nos podría generar sangrado intermenstrual, así que también tenemos que estar alerta a eso. Cuanto a los antecedentes mórbidos, sabemos que los trastornos endocrinos, como los trastornos de tiroides, nos generarían alteraciones del ciclo menstrual con periodos de amenorrea o hipermenorrea. Los trastornos hemorrágicos, como coagulopatías, nos podrían estar generando los sangrados, la enfermedad renal crónica y la enfermedad celíaca, que se ha demostrado que también interfieren con el ciclo. Ya los medicamentos, ya los comentamos anteriormente, los que nos produzcan hiperprolactinemia o que nos alteren el ciclo de la dopamina, como los antieméticos. Si es que esta paciente ha tenido cirugías ginecobstétricas, si es que es usuaria de ACO, sobre todo los de DIU, se sabe que los DIU de levonorgestrel pueden generar periodos de amenorrea o de hipermenorrea, más relacionados con la amenorrea, pero que también nos van a generar alteraciones del ciclo menstrual normal. Y también tenemos que pesquisar factores de riesgo como de cáncer endometrial, ¿ya? Como una paciente obesa o usuaria de estrógenos sin contraposición de progestágenos, o entre otros que no, o antecedentes familiares también de cáncer endometrial que nos podrían hacer sospechar que la paciente va a tener alguna neoplasia. Bueno, aquí les quise dejar como las preguntas tipo que podrían ayudarles en caso de que estén evaluando a una paciente con sangrado uterino normal. Y esto sobre todo para ver el patrón de sangrado con relación a su historia menstrual, ¿ya? Entonces, importante preguntarle cuál fue el primer día del último periodo menstrual y varios periodos menstruales anteriores para caracterizar cuánto es la duración de su ciclo normal, ¿ya? Tengo que preguntarle durante cuántos días continúa el sangrado, cuántos días de sangrado total y cuántos días de sangrado leve o manchas marrones incluye esto, ¿ya? También otra pregunta puede ser, ¿ocurre sangrado entre periodos intermenstruales de manera normal? ¿Qué tan fuerte es el sangrado? Y el sangrado, si es irregular, ¿cuántos episodios de sangrado ha habido en los últimos 6 a 12 meses para caracterizar que estemos teniendo un sangrado uterino normal propiamente tal?
¿ya? Por lo tanto, con esta información que ya recabamos con la anamnesis, vamos a tener patrones de sangrados tipo, ¿ya? El primero es el patrón menstrual abundante, que se conoce hipermenorrea, que tiende a estar relacionado con un proceso ovulatorio y es cíclico, ¿ya? Dentro de las posibles causas para este patrón de sangrado de hipermenorrea, tenemos los leiomiomas uterinos, que sobre todo va a ser el submucoso el que está sangrando, la adenomiosis, que como ya les comentaba, también está asociada a la dismenorrea, que es algo que pueden recabar en la anamnesis, que la paciente curse con mucho dolor durante el ciclo, que las puede orientar en la adenomiosis, ¿ya? También el defecto de la cicatriz de cesárea anterior, como les comentaba, que puede ser una causa de sangrado uterino normal, las coagulopatías, la hiperplasia endometrial o el cáncer endometrial, el DIU o el DIU de Leonor-Gestel que ya les comentaba, o malformaciones arteriovenosas uterinas, que es poco común y tienden a sangrar secundario a algunos procedimientos médicos. Otro tipo de patrón de sangrado es el sangrado intermenstrual y las posibles causas que podemos sospechar son los pólipos endometriales, que estos sean endometriales o también pueden ser del canal endocervical, los anticonceptivos como causal, la hiperplasia o la carcinoma endometrial, la endometritis o la enfermedad inflamatoria pélvica, anormalidades endometriales, como ya comentábamos, o afectaciones del cuello uterino, ya sea pólipo, cervicitis o entre otros. ¿Ya? Recordarles también que pacientes que sufren, que ya están más perimenopáusicas, que sufren sangrado postcoital, podríamos también sospechar de una atrofia de la mucosa cervical como posible causal de este sangrado uterino no normal. Ahora tenemos el sangrado irregular por disfunción ovulatoria, que son fases sin sangrado de más de 2 meses y fases con sangrado, ¿ya? Esto lo vamos a sospechar en pacientes posmenárquicas, transición a la menopausia, en pacientes con SOP, que la vamos a sospechar en pacientes que ya tengan que sean adolescentes, obesas, con un poco de hirsutismo, acné, etcétera. Y también trastornos endocrinos como como hiper o hipotiroidismo y la hiperprolactinemia. La el hipertiroidismo está relacionado más a metrorragia versus el hipotiroidismo que tiende a generar periodos de amenorrea. Ahora, otros patrones de sangrado que no están relacionados con sangrado excesivo, sino con sangrado como que no tenemos sangrado o que están demorándose más tiempo de lo habitual. Primero tenemos la menorrea, que es la ausencia de sangrado durante al menos 3 ciclos habituales. Y podemos tenerlas de causas primarias o secundarias. Las primarias vamos a tener que es una paciente que aún no le ha llegado a la menarquia, a pesar de tener caracteres sexuales secundarios. Y la secundaria ya tiene menarquia, pero de un momento a otro ha sufrido periodos de menorrea. ¿Ya? Aquí vamos a tener que identificar las posibles causas, ya sean hipotalámicas o gonadales, y hay todo un algoritmo que es tema de otra materia. ¿Ya? En cuanto a la oligomenorrea, son periodos que cada vez se van alargando más, cada vez pasa más tiempo entre que llegue un sangrado y otro, y posibles causas pueden ser los anticonceptivos orales, estenosis cervicales, un síndrome de Asherman, por ejemplo, poslegrado o post endometritis u otras que nos pueden generar sinequias a nivel del endometrio. También podemos tener como causa el síndrome de ovario poliquístico, la insuficiencia ovárica precoz, algún tumor a nivel hipotalámico o alteraciones a nivel de tiroides. Y la polimenorrea, que son reglas que se van acercando cada vez más y estas tienden a estar en pacientes que están en transición hacia la menopausia. En cuanto al examen físico, lo primero, siempre que una paciente nos consulte por algún sangrado, tenemos que ver los signos vitales. Ya tenemos que saber identificar que nuestra paciente esté hemodinámicamente estable antes de realizar cualquier otra acción. ¿Ya? En el caso que la paciente esté inestable, vamos a tomar las medidas de salvataje adecuadas, vamos a traspasarla a un box de reanimación, vamos a asegurar la vía aérea, vamos a pasar volumen, todo lo que nos conlleva estabilizar a una paciente. ¿Ya? De segundo, vamos a identificar el sitio de sangrado, vamos a ver que esté sangrando efectivamente el útero y que no sea otro lugar. Vamos a escribir todo hallazgo anormal, ya sea fisuras, masas, laceraciones o áreas fiables que nos puedan hacer pensar que es otra causa la que está sangrando. Vamos a realizar nuestro tacto bimanual y vamos a escribir la cantidad del sangrado. ¿Ya? Como hallazgos tenemos que un útero alargado lo podemos encontrar en un embarazo, en cuadros de úteros con miomas, adenomiosis o patologías malignas. Cuando la movilidad del útero está limitada, tenemos que pensar en adhesiones pélvicas o masas pélvicas que pueden ser secundarias a endometriosis, cirugías previas o infecciones. Cuando palpemos un útero globular, tenemos que sospechar una adenomiosis como causal del sangrado uterino.
Cuando tengamos un útero doloroso, tenemos que sospechar de un proceso inflamatorio pélvico y siempre debemos evaluar las masas anexiales, ¿ya? Porque ahí podríamos pillar la causa del sangrado uterino normal. Además, tenemos que evaluar a la paciente en su totalidad, no solo el área ginecológica, y debemos saber pesquisar signos que nos orienten también a las causas. Por ejemplo, las equimosis nos pueden hacer sospechar en alguna coagulopatía, debemos palpar la tiroides si es que esta está agrandada o no, sospechar que por ahí está el problema. Signos de hiperandrogenismo, para sospechar un síndrome ovario poliquístico. Acantosis nigricans también lo vamos a ver en el SOP y la galactorrea en cuadros de hiperprolactinemia, ya sea porque vamos a sospechar con una prolactina muy elevada de algún tumor o simplemente son por fármacos que esté tomando la paciente que nos podrían estar generando la hiperprolactinemia. En cuanto al examen de laboratorio, vamos a realizar un test pack para descartar que la paciente esté embarazada. En cuanto este sí es positivo, la beta la vamos a tomar, pero esta nos va a servir para el seguimiento en caso de que este sea un embarazo ectópico o que estemos en presencia de un aborto. Ya recordar que la beta ya está positiva desde la semana de embarazo y el test pack desde las 2 semanas. Además vamos a tomar un hemograma para pesquisar si es que estamos en un cuadro de anemia. Vamos a tomar pruebas tiroideas, los niveles de prolactinemia, niveles de andrógenos, pruebas de coagulación. En toda paciente que sospechemos alguna lesión a nivel cervical vamos a tomar un PAP y también vamos a tomar test de cervicitis como glamidia y gonococo que nos podrían estar generando sangrados intermenstruales. Estos exámenes principalmente los vamos a tomar en la consulta. Si la paciente nos consulta en urgencia, principalmente vamos a tomar los exámenes de beta o el hemograma y también otras pruebas como pruebas renales y pruebas hepáticas, de manera de un manejo más agudo, ¿ya? Pero si tenemos tiempo para buscar la causa de por qué está sangrando la paciente, vamos a tomar todos los exámenes que ya les comenté recién. Como herramienta diagnóstica tenemos las siguientes herramientas en imágenes. La primera es la ecografía transvaginal o abdominal, que esta es muy eficaz para demostrarnos patologías a nivel de útero, ¿ya? Sobre todo los miomas intramurales se ven muy bien en las ecografías transvaginales, siempre bajo una mano experta, pero es muy fundamentales para el diagnóstico. ¿Ya? La histerosonografía, que es una ecografía con medio de una solución intrasalina a través del orificio cervical externo, nos permite caracterizar lesiones que sobresalgan hacia la cavidad uterina, como pólipos, miomas submucosos y los defectos de la cicatriz de cesárea anterior. Esto se los dejo aquí en la imagen, que nos muestra un pólipo en una paciente de 44 años que había presentado sangrado uterino normal. Le hacen una ecografía normal donde vemos una masa que no está muy bien definida y al momento de inyectar la solución salina y realizar la histerosonografía podemos ver muy bien el pólipo. Finalmente tenemos la histeroscopía que nos permite evaluar pólipos y miomas submucosos con una visión directa a través del orificio cervical externo. Entonces, vemos el algoritmo de manejo de hipermenorrea. Tenemos que primero vamos a hacer la anamnesis y el examen ginecológico, vamos a realizar la ecografía y la histerosonografía en el caso de ser necesario, donde vamos a poder evaluar miomas intramurales. Esto lo vamos a manejar con una resección histeroscópica. El pólipo endometrial o mioma submucoso lo vamos a hacer también bajo resección histeroscópica y vamos a descartar patología uterina. Si la paciente tiene contraindicación para el uso de ACOS, vamos a evaluar si tiene deseo de paridad futura y ahí vamos a indicar DIU, medicado o AINES. En cambio, si la paciente tiene una paridad cumplida, vamos a utilizar la ablación endometrial o una histerectomía para resolver de manera definitiva el sangrado uterino normal. Si la paciente no tiene contraindicación para los ACOS, vamos a utilizar anticonceptivos orales y si es que tiene buena respuesta, vamos a utilizarlo como medicamento para el manejo del sangrado uterino normal. En cambio, si tenemos mala respuesta con el anticonceptivo oral, vamos a tomar una biopsia endometrial y pruebas de coagulación y vamos a tratar según los resultados. Otro estudio diagnóstico que debemos realizar, sobre todo en pacientes sobre 45 años, es la biopsia por PIPEL. ¿Ya? Esto se hace por una aspiración del endometrio, donde vamos a sacar una muestra que la vamos a llevar al laboratorio para pesquisar qué está ocurriendo a nivel endometrial. ¿Ya? Esta siempre se debe hacer previa al descarte del embarazo y la indicación va a ser mujeres con riesgo de hiperplasia endometrial o cáncer. En menores de 45 años lo vamos a realizar en pacientes con sangrado uterino persistente que no responden al tratamiento o con alto riesgo de cáncer endometrial.
ya sea, como les comentaba, exposición estrogénica sin contraposición al progestágeno, pacientes que sean obesas o que tengan disfunción ovulatoria crónica que nos haga sospechar de factores de riesgo para pacientes eh, con riesgo de cáncer endometrial. Y pacientes sobre 45 años, cualquier sangrado uterino normal debe realizarse una biopsia por PIPER para excluir que haya una patología maligna. Ahora bien, que ya hemos caracterizado nuestro sangrado, hemos pesquisado que el sangrado viene desde la cavidad uterina y ya sabemos más bien desde dónde y qué es lo que está sangrando, vamos a pasar al manejo. El objetivo siempre es el control de la hemorragia, revertir la anemia en caso de que ésta se presente y mejorar la calidad de vida de la paciente. El manejo médico es la primera línea para un SWA no estructural, es decir, todas las patologías que nos incluyen en el COIN, y el manejo cognitivo de primera línea para el SWA estructural, o sea, los que incluyen el PALM, va a ser el quirúrgico. Dentro del tratamiento como manejo médico vamos a tener dos líneas. Uno es el tratamiento no hormonal y el otro es el tratamiento hormonal. El tratamiento no hormonal, la primera línea va a ser los AINES. Esto disminuye las prostaglandinas a nivel de endometrio, que son las causales del sangrado, por lo tanto podrían revertir este sangrado uterino normal. ¿Ya? Este lo vamos a utilizar como primera línea por 3 ciclos y si es que este no responde vamos a pasar a nuestra segunda línea. El AINE más utilizado es el ácido mefenámico y también el naproxeno y este tiende a ocuparse, o sea, la indicación de cómo se ocupa es desde el primer al quinto día de menstruación o hasta que cese la menstruación y está mejorado tanto el sangrado uterino como la dismenorrea. En segunda línea tenemos el ácido tranexámico que genera un bloqueo reversible del plasminógeno que se va a utilizar 3 comprimidos cada 6 a 8 horas durante los días de la menstruación y en caso de un sangrado uterino normal o agudo, que lo podríamos utilizar en la urgencia, lo vamos a administrar de 10 miligramos por kilo con una dosis máxima de 600 miligramos dosis de vía endovenosa. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que esto está contraindicado en enfermedades tromboembólicas ya que estamos generando un ambiente protrombótico y como efecto adverso podemos presentar náuseas y calambres. En cuanto al tratamiento hormonal, que ya viene de segunda línea después de los tratamientos no hormonales, vamos a tener los anticonceptivos. ¿Ya? Esto principalmente lo vamos a utilizar en pacientes que su causa de origen del sangrado uterino normal sea la disfunción ovulatoria. ¿Ya? Esta vamos a utilizar anticonceptivos. Tienen que ser de mayor o igual a 30 miligramos de etinil-estradiol. Esto genera una regulación a la baja de los receptores estrogénicos, con lo que mejoraríamos el sangrado uterino. ¿Ya? Esto se ocupa en un esquema de 3 comprimidos diarios por 7 días y un comprimido diario por 3 semanas. O también puede ser 3 comprimidos diarios por 7 días, luego 2 comprimidos diarios por 7 días y luego un comprimido diario hasta terminar las 4 semanas. ¿Ya? En pacientes que no podamos utilizar estrógenos, vamos a utilizar progestinas solas y en pacientes que no podamos utilizar progestina, vamos a utilizar estrógenos. Contraindicaciones para ocupar los estrógenos, vamos a tener pacientes con tromboembolismo o cánceres dependientes de estrógeno, etcétera, sobre todo en pacientes fumadoras con infartos previos, que tengamos riesgo de generar un estado más tromboembólico. Y entre las pacientes que tengan contraindicación para progestinas, son pocos los casos. Dentro de ellos tenemos los cánceres de mama, el lupus con antifosfolípidos positivos y los tumores hepáticos. ¿Ya? También la cirrosis descompensada es una causa de contraindicación para el uso de progestina. Entonces aquí les dejo un cuadro de resumen de los fármacos que pueden utilizar en las dosis. Tenemos los antiinflamatorios primero, como ya les mencionaba, el ácido mefenámico y el naproxeno. También el buen ibuprofeno nos sirve y es también utilizado. Luego tenemos los antifibrolíticos como el ácido tranexámico, los tratamientos hormonales, las progestinas por sí solas, etcétera. Y aquí ustedes pueden ir adecuando el tratamiento más óptimo para su paciente. En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones van a estar dadas para un sangrado uterino normal estructural, ya sea pólipo, mioma o adenomiomatosis, o falla el tratamiento médico que ya intentamos con métodos no hormonales y hormonales. Ya el tratamiento radical definitivo para todo sangrado uterino normal es la histerectomía, pero esta la vamos a reservar para pacientes que ya tengan paridad cumplida o que no respondan al tratamiento médico definitivo o que tengan miomas muy grandes o la paciente simplemente ya no quiera seguir con tratamientos vía oral.
¿ya? La polipectomía histeroscópica se va a reservar para pólipos de menos de 1,5 centímetros y si ya tenemos pólipos más grandes, pero menores a 3 centímetros, podemos realizar una polipectomía vía resectoscopio, ¿ya? Que es un instrumento que se introduce a través del orificio cervical externo y sirve para resecar el pólipo. En cuanto a los miomas, tenemos la miomectomía de los miomas submucosos por vía histeroscópica o la ablación endometrial en caso de sangrados uterinos anormales no estructurales, ¿ya? Si tenemos un pólipo o un mioma muy grande, que a pesar de que lo sacamos pueden volver a regenerar, vamos a optar por la histerectomía. Finalmente, unas pequeñas palabras resúmenes. Tenemos varias causas de sangrado uterino normal. Es una patología que aqueja a las pacientes en la edad reproductiva y sabemos que un gran porcentaje de ellas van a consultar en algún momento por algún sangrado uterino normal. Dentro de los sangrados uterinos normales tenemos sangrados que son excesivos y también sangrados que son muy poquito o que se van alargando hasta llegar a una menorrea y todos ellos entran dentro del sangrado uterino normal. Tenemos que saber acordarnos y diagnosticar las causas. Tenemos las causas estructurales y las causas no estructurales que nos ha clasificado la FIGO y cada una nos va a dar un cuadro que ustedes lo van a estudiar por separado, ya sea leiomiomas, pólipos, coagulopatías, etcétera, donde vamos a tener que saber sospecharlas, diagnosticarlas y cómo tratarlas. ¿Ya? A grosso modo, el tratamiento es médico, lo vamos a tratar con fármacos, ya sea AINES, ácido tranexámico o métodos anticonceptivos, ya, ayudándonos ya más bien en la parte hormonal. Y en caso de que una paciente nos llegue a la urgencia, en caso de sangrado excesivo o hemorragias excesivas, etcétera, vamos a tener que tomar un acto quirúrgico de por medio o a tratar con ácido tranexámico vía EB, ¿ya? Sin embargo, tienen que tener muy en cuenta que todas estas causas tienen un tratamiento definitivo, específico para cada patología y es de resolución médica saber diagnosticarla y ofrecer un tratamiento definitivo, oportuno y precoz. ¿Ya? Espero que les haya servido esta presentación. Quedamos atentos a todas sus dudas. Más bien esta presentación engloba muchas patologías que ustedes tienen que saber diagnosticar y estudiar por sí solas. Son un gran tema de cosas que pueden generar sangrado uterino normal. Así que esto es más bien para que ustedes aprendan a guiar sus estudios diagnósticos y sepan cómo tratar las patologías. Eso, que tengan una buena semana y quedamos atentos a sus preguntas.